Hola, soy Viridiana Arbizu y les doy la bienvenida a este seminario virtual. Es un placer recibirlos en esta emisión donde hablaremos sobre estrategias para promover el bienestar integral en la era digital. Esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Contamos con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, a quienes agradecemos su apoyo. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de Aprende MX y de CONASAMA. Para comenzar a reflexionar sobre el tema, les invitamos a participar respondiendo la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. ¿Cómo proteges tu salud emocional en el entorno digital? Inciso A, evitar comparaciones en redes sociales. B, seguir cuentas con contenido positivo. Y C, buscar ayuda profesional cuando lo necesito. Más adelante estaremos abordando sus respuestas. Con esto comenzamos. ¿Ya forman parte del grupo Docentes Aprende MX en Facebook? Es un espacio creado para compartir materiales, herramientas y recursos educativos. Interactúen con otros profesionales y enriquezcan su práctica docente. El enlace para unirse estará disponible en pantalla y en el chat de comentarios. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta valiosa comunidad educativa. Y ya que estamos hablando de espacios de aprendizaje, también les invitamos a explorar la plataforma México X. Esta puede ser de gran apoyo para su formación continua. México X es aprender en línea, avanzar a tu ritmo, aumentar tus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades digitales, mejorar en tu área, aprender sin horarios. Una plataforma educativa llena de oportunidades. Entra ahora a mexicox.gov.mx y comienza un curso hoy. México X es una plataforma digital de cursos en línea abiertos creada por la Secretaría de Educación Pública y administrada por la Dirección General Aprende MX. Su objetivo es ofrecer propuestas de formación a todas y todos, así como fortalecer las habilidades digitales para el desarrollo integral de la comunidad educativa. Les invitamos a explorarla, para ello el enlace aparecerá en pantalla y en la sección de comentarios. Retomando el tema, la era digital ha transformado la vida cotidiana de las personas, brindando grandes beneficios, pero también presentando desafíos que pueden afectar la salud mental. Mantener un equilibrio en este entorno es fundamental para el cuidado integral de la salud, que abarca el bienestar físico, el bienestar mental y social. Es por ello que en este seminario exploraremos estrategias que faciliten un uso equilibrado del entorno digital, promoviendo una salud integral. Para profundizar en el tema, les compartimos algunos materiales complementarios. Pueden acceder a ellos mediante el enlace en la sección de comentarios o el código QR que aparece en sus pantallas. Continúen participando ahora a través de Mentimeter con las siguientes preguntas. 1. Para ti, ¿qué significa el bienestar integral? Y 2. Desde tu experiencia, menciona algunos desafíos que has enfrentado al usar la tecnología para lograr tu bienestar integral. El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios encontrarán el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante revisaremos las respuestas. Para ahondar en el tema, contamos con la presencia de Norma Angélica Gómez Ríos, supervisora profesional de trabajo social en la línea de la vida, de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, CECOSAMA. En nombre de la Dirección General Aprende MX te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Norma. Muchísimas gracias, muy amable. Conozcamos un poco de la trayectoria de nuestra invitada. Norma Angélica Gómez Ríos.
doctorante en Trabajo Social por la Universidad Pública de Mar de Plata, Argentina, maestra en Sexualidad con enfoque de género por la Universidad de Estudios de Posgrado, sede Tlaxcala, y licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Fue coordinadora del Programa de Fomento a la Lectura al Rescate de los Sueños por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social por la UNAM e integrante del Grupo de Teoría Social, Estudios Decoloniales y Pensamiento Crítico, con sede en Argentina, así como de la Red de Trabajo Social Intercultural y Descolonial con sede en Colombia. Actualmente es supervisora profesional de trabajo social en la Línea de la Vida en el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. Para iniciar, maestra Norma, cuéntanos qué significa la era digital. Muchas gracias, Viridiana. Pues vamos a iniciar tratando de colocar un marco histórico, ¿no? Entonces vamos a plantearlo que es el marco del 2018 al 2025. Este sería el periodo histórico y justamente eso es una era, ¿no? Establecer un marco de un parámetro de tiempo en donde podamos ver situaciones que se van presentando y que van transformando la vida de las personas. En este caso, la era digital es el momento en el que llega el Internet, es el momento en el que se van transformando la vinculación a través de las redes sociales, es el momento en el que a través de las redes la comunicación va trascendiendo. Entonces a mí me gustaría mucho plantear que justamente ese periodo histórico en el mundo es desde el 2018 al 2025 el desarrollo y surgimiento de la 5G, que es un desarrollo tecnológico que une datos, imágenes, información y voz, y que anteriormente no teníamos esa capacidad. Entonces la 5G viene a desarrollar esa capacidad y también a integrar todos esos datos para la posibilidad de transmisión rápida, que es la 5G, además de integrar todas estas posibilidades de comunicación, también lo que hace es la velocidad. Y la capacidad y la velocidad. Entonces, no nos cuesta mucho trabajo conectarnos con el lado del otro mundo, por ejemplo, para una operación que se hace en línea. Se hace a través del ámbito digital y no importa en dónde estemos, se puede hacer una operación a larga distancia, lo cual es maravilloso para el ámbito de la medicina y también es muy interesante porque ya no nos cuesta trabajo pasar imágenes, ya no nos cuesta bajar películas, ya no nos cuesta bajar videos por la capacidad que tiene esta banda, ¿no? Que es la 5G. Y bueno, este dato es muy interesante antes de la pandemia. En el 2019, a mediados de 2019, tuvimos una conferencia con el doctor Ugarteche, que es un investigador en el Instituto de Económicas de la UNAM, y él planteaba que uno de los cambios que se iban a venir en cuanto a la era digital era justamente la 5G, y quien comandaba en ese momento la propuesta de la 5G era China, que era el más avanzado, el que tenía la capacidad para promoverlo a nivel mundial y el que también tenía toda la tecnología para desarrollarla. Evidentemente hay una competición, ¿no?, entre los países y ahí también estaba presente Estados Unidos, pero China tenía la vanguardia. Otro elemento muy importante de este contexto histórico es la pandemia del COVID-19. Que más allá del tema de salud, que fue muy importante, pero si lo vemos en cuanto a la era digital, el COVID-19 vino a normalizar el uso de las redes. Para aquellos que tal vez nunca habían ingresado, para aquellos que no lo conocían, tuvieron que ingresar. Para los que empezaron a crecer, como los niños que estaban en el kinder, ¿no?, primarias y secundarias, se volvió parte de la vida cotidiana. En el caso de los adultos, en muchos casos, por ejemplo, adultos ya mayores no tenían el contacto con las redes, lo tuvieron que desarrollar para poder comunicarse con sus familiares, para poder, a pesar de estar en el aislamiento, poder tener vinculación con el exterior. Y aquí viene un cambio de parámetros de antes y después del COVID. El ámbito digital en la era del COVID fue la forma de comunicación al exterior.
No importaba si tú estabas encerrado en casa o si estábamos nosotras encerradas en casa, porque de alguna manera teníamos comunicación con el exterior a través de la computadora, a través del internet. Mucho del trabajo que se hacía en presencial se fue a trabajo que se le llamó en línea, ¿no? Sí. El home office, y que muchos de estos aspectos se trasladaron a la vida privada, que se volvió pública a través de las redes. Entonces, este campo de la 5G y el campo del COVID-19 fueron las formas de normalización de la época de la era digital y del uso de la tecnología. Y bueno, esta tecnología de comunicación se vislumbró como una gran posibilidad de sustituir, entrecomillado, lo voy a poner muy entrecomillado, esa comunicación de que se hacía cara a cara, sí, fue necesaria a través de hacerlo en línea. Entonces, mucho del COVID-19 preparó a la sociedad, no de un país, del mundo, para la era digital y la entrada de la 5G. Incluso aceleró algunos procesos, ¿no? Exactamente, aceleró procesos que tal vez en algún momento se pensaron importantes, pero que aquí eran necesarios, eran en relación a la vida y la muerte también. Muchas personas fue a través del teléfono celular que se despidieron de sus familiares cuando fallecían. Muchas personas a través de la computadora festejaron fiestas que eran colectivas, ¿no? Se hicieron las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, ¿no? Y no fue poco tiempo, fueron 3 años. Entonces, estos procesos de pandemias en diferentes partes históricas de la vida humana han trascendido justo a eso. Una pandemia trasciende al cambio político, al cambio económico y al cambio social. Por eso se plantea que es un hecho histórico. Así es. Bueno, si te parece, vamos a dar lectura a las respuestas de Mentimeter, que tienen mucho que ver con esta parte. Claro que sí, ¿Vale? muchas gracias. Ok, tenemos ya las preguntas de Menti y vamos a checar algunas respuestas. La primera es, para ti, ¿qué significa el bienestar integral? Sentirse bien en todas las áreas de la vida, mantener equilibrio entre mi salud física y mental, coherencia en las áreas de mi vida que me brindan estabilidad y gestión emocional. Estar, sentirme y reflejar el estar bien en todos los aspectos. Sentirse bien en todas las áreas de la vida. Y mantener un cuerpo saludable y una mente positiva. Y por último, tener un equilibrio tanto físico como emocional. ¿Qué te parecen estas respuestas? Pues me parece que hay una noción, ¿no? de lo que es el bienestar integral y que las personas buscan estar y sentirse bien. Eso es muy importante. Aquí lo único que haría como una observación es que no tiene que ver solo con el cuerpo y la mente, porque así no estaríamos como en una visión bastante dicotómica, desde donde la persona no se desarrolla en otros ámbitos, y la verdad es que es mucho más amplio que solo el cuerpo y la mente. Y ahí yo quisiera plantear en esta lógica del bienestar integral es la plenitud, ¿no? La plenitud y la armonía que se alcanza cuando una persona se siente bien consigo misma y con su entorno. Y el entorno es muy amplio, porque sí puede ser la vinculación directa con las personas con las que vives, pero también con las que vives en vecindad, con las que trabajas, ¿no? Con las que estudias, y nuestros ámbitos sociales se van ampliando cada vez más, y el bienestar influye y se vincula a todas esas áreas en donde tú estás relacionada o donde tú estás viviendo. Y bueno, en este caso, estas integran todas las dimensiones, ¿no? La dimensión física, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión afectiva. Además, es la posibilidad también de que aquí coincidiríamos con una de las respuestas de Mentimeter también, que es este equilibrio, ¿no? Este equilibrio en todos los aspectos de esta vida humana. Y bueno, si nos remontamos a una definición internacional avalada por un organismo también, justamente la OMS plantea, la Organización Mundial de la Salud, y nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y también considera que la salud no es solo la ausencia de enfermedades, ¿no? Sino también que implica tener un bienestar social que permita a las personas prosperar.
Y aquí yo creo que la OMS hizo un cambio importante en esta definición, porque anteriormente se entendía como la ausencia de enfermedad a la salud, ¿no? Y en este caso pensar el bienestar integral tiene que ver con que estés bien, pero que sigas estando bien y mejor, ¿no? Eso me parece que es muy interesante de la OMS. Y bueno, en otros aspectos también el bienestar integral incluye bienestar social y cultural. Aquí trazamos una línea más allá de las necesidades básicas. O sea, más allá de poder comer, de poder vestir, de poder dormir, de poder tener una casa, de poder estudiar, que son nuestras necesidades básicas cubiertas, estaríamos hablando de necesidades más allá de las básicas, como el bienestar social y cultural, ¿no? Como el bienestar también, por ejemplo, físico, el bienestar, en este caso espiritual, no importa cómo le llamemos a eso, pero hay un desarrollo interno también de tu más alta visión, ¿no? En relación a tu entorno. Algunos le llaman cosmovisión, ¿no? Y ahí hay también una importancia de poner énfasis para el equilibrio. Y bueno, el bienestar mental y emocional. Y aquí aparece uno que a muchas personas van a decir, ¿por qué luego lo colocan? El bienestar vacacional. Porque creemos que nuestra vida realmente está centrada en el trabajo. Y sí, el trabajo nos organiza. Pero ¿en qué momento nos salimos del trabajo y vivimos nuestro propio tiempo y disfrutamos del tiempo libre? Y no para que hagamos más cosas, sino para no hacer nada. Sí, que al final nos aporta, ¿no? Estar relajados, distraídos, hacer cosas que disfrutemos. Exacto, ir al mar, ir a un parque, ir al cine, hacer aquello que no haces durante el trabajo, y es el periodo vacacional, el periodo donde tú decides qué hacer con tu tiempo. Es muy importante y mucha gente dice, ¿por qué lo pondríamos? No, pues es necesaria. Las vacaciones son importantes para el descanso. Como lo dices, es un conjunto de todo, ¿no? De todos los aspectos, no nada más en lo individual, también en lo social y en cómo nos desarrollamos. Así es, muy, muy importante. Ahora que hemos hablado sobre lo que representa la era digital y también del bienestar integral, ¿nos podrías hablar sobre los aspectos que necesitamos identificar o visibilizar más bien para este bienestar integral? Sí, justamente en esta diapositiva que estamos viendo, incluye algunos aspectos que para muchas personas podrían ser como esto, ¿por qué está aquí, no? Pero son aspectos que necesitamos ver, que están ocultos o que las personas no los consideran porque no están en el discurso de qué tendrías que hacer para estar bien. Y me parece que el campo de la libertad es uno importante. La libertad justo para esto, para decidir sobre lo que tú quieres hacer y la libertad para elegir lo que tú quieres hacer. La información para también saber cuáles son las opciones que tengo, la cercanía con las personas, que me parece que esto hay que buscarlo cada vez más. Porque en la era digital se piensa que la cercanía solo es técnica, no solo es a través de la red, y no, la cercanía necesita ser también física, necesita también ser cara a cara. Y bueno, aquí un aspecto del buen trato. El buen trato es una propuesta que nos hace Fina Sanz y nos dice, el buen trato es primero bien tratarnos nosotros y después relacionarnos con quien nos bien trata. ¿Y qué significa que nos bien trate? Bueno, que nos proteja, que nos cuide, que no nos dañe, ¿no? Que no use nuestra información, que no abuse de nuestra información, la otra persona o las otras personas. Y el buen trato es lo que yo me doy a mí misma para que también pueda recibir de los demás. Entonces, Fina Sanz dice, el buen trato es aquel ejercicio que hacemos con nosotros para darnos lo que necesitamos y hacerlo bien. Hacerlo con cariño, hacerlo con afecto. Entonces, la lógica del buen trato, Fina Sanz la aborda desde el ámbito personal, pero también desde el ámbito de la pareja, desde el ámbito de las relaciones sociales, y es una política de propuesta de estar bien, ¿no? Y la otra, la aceptación. Hablábamos en muchos sentidos que nosotros como seres humanos buscamos la aceptación en los ámbitos en los que nos desarrollamos y en cualquier momento, desde que somos muy pequeños, buscamos que nos acepten como somos. Entonces, cuando logramos esta aceptación de nuestro entorno, nos logramos sentir bien con nosotros mismos también, pero la aceptación primera es nuestra,
de nosotros mismos para que veamos cómo logramos la aceptación con el otro, ¿no? Y la aceptación del otro hacia nosotros. Y la autonomía justamente para que yo sea quien decide cuál es la guía que le da a su vida y no que sean los medios y no que sean las otras personas o no que sea el comercial, ¿no? Sino yo tengo que tomar la decisión de qué veo, qué quiero comprar, a dónde quiero ir. Y la autonomía va más allá de solo decidir por el tiempo, sino es decidir por mi cuerpo, es decidir por mi dinero y es decidir también por mi información. Entonces son áreas de autonomía muy importantes. Y el respeto por los demás y el respeto por mí mismo. Entonces son valores más allá de estar bien, ¿no? Son valores sociales que se construyen en colectivo y que se fortalecen también en colectivo. Maestra Norma, con base en esto que hemos estado comentando, ¿cuáles serían las estrategias que podemos poner en práctica para promover el bienestar integral, pero en la era digital? Dentro del campo de la era digital, creemos que nos subsumimos con la máquina. Y no es así. No, la máquina llegó después. Y la máquina llegó, sí, para darnos muchos beneficios, pero también llegó fuera de nosotros. No somos la máquina. Yo recuerdo mucho en el ámbito de la línea telefónica cuando hablamos, ¿no? A veces llaman niños y nos preguntan, ¿eres una máquina o eres una persona? No, somos personas atendiendo personas. Entonces, en la era digital lo que necesitamos cuidar es cuáles son los límites de esta era digital en mi vida, porque mi vida es antes de la era digital. Y estas decisiones, hay 3 aspectos que me parece que son centrales, que mantenemos y que necesitamos fortalecer, tanto en las redes como en la vida cotidiana. Y uno de ellos es la casa. No pienso en la familia. No puse la familia porque me parece que no es en la familia, es en la casa. O sea, la casa va más allá de la familia. Y por eso traigo aquí una propuesta justamente de los pueblos náhuatl, que para ellos la casa, que es el Cali, ¿no? La casa significa hogar. Hogar, un hogar en donde estar en un lugar es poder estar en cualquiera. Mi hogar está donde yo esté. Uh-huh. Y una política o una filosofía de los pueblos náhuatl es que no se apropian de las cosas. Por ejemplo, ellos nos dicen mi casa, dicen la casa de todos. Y Tosepancali significa la casa de todos. Pero la casa de todos es, yo uso esta casa, pero alguien va a venir a usarla también y la puede usar porque yo me voy a ir. Entonces el hogar está donde nosotros estemos. Y el hogar significa ese espacio en donde yo encuentro paz, en donde yo me encuentro protegida y donde yo siento que ese es mi lugar en el mundo. Y la otra parte, ¿no? La casa, por ejemplo, en el ámbito griego, significaba oikos, y curiosamente no habla de la familia. Es una unidad social, política, ¿no? Económica, y también fundamentalmente esto era en la época antigua de Grecia social. En ningún momento existía la familia ahí. Entonces la familia vino a trascender la relación para atomizarla. Y la familia en términos originarios, la palabra significa mis hambriados, mis esclavos. Por eso no la toco. Entonces me parece que es mejor hablar del hogar, hablar de estas unidades sociales, políticas y económicas que se van constituyendo y hablar de estas casas de todos, ¿no? Y que el hogar está donde estemos nosotros. Entonces la escuela es otro ámbito que también me parece que hay que trastocar, porque la escuela es adoctrinamiento. Ese es el significado original de escuela, ¿no? Formar, escolarizar, escolástico, viene de la iglesia. Pero aquí lo que quisiera trabajar es un significado también náhuatl, que significa casa de aprendizaje. Casa de aprendizaje o lugar de enseñanza en náhuatl. ¿Por qué traigo estos conceptos en náhuatl? Porque los pueblos originarios tienen esta cultura colectiva y tienen esta formación colectiva que le dieron origen a nuestro pueblo. Y a muchos pueblos, en cada país hay pueblos originarios. Y desde ahí viene la trascendencia de la cultura. Entonces también aprender con H, ¿no? Y aprender desde, por ejemplo, Paulo Freire, aprender desde la libertad, aprender desde la pregunta, aprender para la liberación,
aprender también como una aspiración, una aceptación y un respeto. Y finalmente otra estrategia que me parece muy fuerte, que son las personas que son nuestros amigos, nuestras amigas. Yo le puse ahí les amigues para que incluyamos, ¿no?, a todos, pero justamente este grupo son personas que son elegidas para compartir la vida. Entonces encontramos esferas y aspectos donde podemos lograr y promover el bienestar a través de estos 3 espacios, que son fundamentales. Claro. Y que, como bien dices, no es solo el cómo estoy yo, sino cómo me siento en comunidad. Exacto, esa es la riqueza. Si quieres, continuamos con tu presentación. Muchas gracias, muchísimas gracias, Viridiana. Bueno, hay algunas otras estrategias para promover el bienestar digital y es necesario apropiarse de ellas, porque nos las quitan desde que somos niñas o niños. Por ejemplo, no tenemos autonomía para manejar nuestro dinero desde que somos niños. No tenemos autonomía para manejar nuestro tiempo porque lo deciden los adultos. Y no tenemos autonomía para manejar nuestro cuerpo y nuestra información. Estos espacios de apropiación se logran a través del bienestar integral y por lo tanto también del bienestar digital. Si tú puedes obtener de tu trabajo un ingreso que te facilita la salud, la economía, la vivienda y también la alimentación, por ejemplo, el vestido, resuelves tu necesidad de inmediata. Pero también el dinero es un medio, no es un fin. Es un medio para que puedas darte las vacaciones, para que puedas tener cultura, para que puedas destinar tu dinero a otros aspectos que no sean solo resolver tus necesidades básicas, ¿no? Ya hablábamos del ámbito espiritual, del ámbito de salud mental, de las emociones y también esta actividad y trabajar colectivamente en algún proyecto que enriquezca el entorno de la vida comunitaria y que beneficie a todos. Esto da muchísima retroalimentación en bienestar. Cuando nosotros trabajamos en un proyecto común que beneficia a todos y también me beneficia a mí, crecemos y nos sentimos muy, muy integrados y nos sentimos muy completos para promover el bienestar. Apropiarse de los proyectos comunitarios es una parte central. La otra es el tiempo. Es un aspecto que por mucho tiempo alguien más destinó para nosotros, pero que es nuestro y el tiempo justamente nos puede dar poder y autonomía si lo podemos manejar nosotros. Entonces no nos va a decir el TikTok a qué hora tenemos que dormirnos, no nos va a decir el TikTok qué información debemos creer o no creer. Ese tiempo que destinamos, ese tiempo lo tenemos que decidir nosotros. Y ahí hay una libertad importante, pero a veces creo que vino a normalizar la pandemia el uso cotidiano. Entonces, cuando no tenemos cerca el TikTok, cuando no tenemos cerca el Facebook, no nos sentimos conectados, porque estuvimos conectados por 3 años, así. Entonces, esto hay que romperlo y no necesitamos tanta conexión. Podemos seguir con esa conexión, pero también seguir nuestra vida y distribuir nuestro tiempo como nosotros querramos y poder también movilizar nuestro cuerpo según a donde querramos. Entonces, podemos estar solo viendo la pantalla o podemos ir al parque o podemos jugar o podemos correr o podemos ir a una reunión o podemos ir a bailar. Muchas cosas podemos hacer y este cuerpo también tiene que ver con la movilización de los territorios. Es decir, movilizar el aspecto geográfico, pero también el aspecto organizativo. Y finalmente la información que le pertenece a quien la posee. Y la información puede ser su historia, puede ser su pensamiento, pueden ser sus palabras, pueden ser algunos escritos, ¿no? Pero esto es una posición muy valiosa para que cada persona, grupo, alcaldía, pueblo, municipio, país o continente o mundo lo posea. Y esto se pierde mucho en las redes. La información resulta ser de todos una vez que tú la subes. Y entonces deja de tener autoría. Y se comparte para todos y no sabes dónde está el origen. Entonces la información pertenece a quien la genera y no podemos hacer uso indiscriminado de la información de los demás porque se vuelve también un abuso. Y ahí es un punto central en el ámbito de la era digital. El dinero, el cuerpo, el tiempo y la información, que pueden hacerse uso o abuso de cada uno de estos ejes de poder de la persona para trastocarlos. Y lo vemos mucho en la era digital también, ¿no? La pornografía infantil,
el abuso a través de la violencia escolar en las redes, ¿no? La posibilidad de desinformarnos y de mandarnos información falsa, o la posibilidad de que lo que yo elaboré se trastoque y ya no es al final lo que yo generé, y el dinero, porque resulta que se monetiza a través de las redes. Y es un dinero que si bien lo obtienes de un trabajo que tú realizas, el dinero se trastoca y resulta que todo es mercancía. Y ahí está muy fuerte, por ejemplo, la pornografía infantil, ¿no? Resulta que el cuerpo tiene precio. Y el cuerpo es una mercancía que se trastoca a través de las redes digitales. Por eso son 4 áreas de poder que necesitamos cuidar, porque se pueden involucrar a través de las redes, a través del área digital y perderlo también. Sí, claro. Y que, bien lo decías, o sea, la tecnología es una herramienta que llegó después y que lo tenemos que utilizar como eso, como una herramienta nada más, pero no que sea al revés, que nos domine la tecnología y entonces hagamos y digamos o hacer lo que se hace con la tecnología, ¿no? O sea. Exactamente. Aquí está el riesgo de la pandemia del COVID-19 en cuanto a la era digital, porque como nos vinculaba, romper esa dependencia de vinculación, ahora que ya estamos en la calle y que ya nos vinculamos, ha sido muy difícil, y particularmente para los niños de kinder, de primaria, secundaria y preparatorias, porque ellos se formaron. La escuela fue digital, toda su vinculación fue digital. Entonces, sácalos de ahí y enséñales el trabajo colectivo, enséñales que la relación está en la calle, que la relación está en los hogares, que la relación está con los amigos. Esto es lo que se rompió y hay que reconstruirlo, porque pasamos por un COVID-19 de 3 años, pero de veras nuestro antecedente y nuestra posibilidad de futuro está en el trabajo colectivo, está en la vinculación comunitaria y está en la vinculación social. Ahí está nuestra fuerza. Que es parte justo del acercamiento social, el cooperativismo. Exactamente, tenemos como estas improntas y estos principios que no tenemos que olvidar. También nos lo puede dar la era digital, no lo tenemos que perder, pero también está vinculado al acercamiento, al cooperativismo, a la igualdad, a la organización social y la comunicación social. Esto nos permite la era digital también. Por ejemplo, tuvimos actividades que de no ser por el Internet, la gente no hubiera participado, ¿no? Por ejemplo, democratizó muchos espacios, congresos mundiales en donde, por ejemplo, América Latina no podía ir porque no teníamos recursos para ir a España o para ir a alguna parte de Europa. Se disminuyó el costo y entonces yo recuerdo en un congreso que tuvimos mundial, que normalmente asisten 5 o 6 países por la cuestión económica, en ese congreso asistieron 18 países de América Latina, porque era digital y se podía acceder a través de una computadora. Eso democratizó los espacios, los volvió más abiertos, nos permitió la posibilidad de estar y también muchísima capacitación, ¿no? En línea. Uno podía entrar a un congreso, uno podía hacer un seminario, algunos hicimos maestrías durante la pandemia, ¿no? Durante esos 2 años iniciamos y concluimos maestrías. Se abarataron los cursos, ya no tenían costo. Entonces sí hubo un proceso de democracia y también de trabajo cooperativo y colaborativo, porque mucha información salía de las redes para organizarnos. Hubo redes de apoyo para adultos mayores que se conformaron en la red digital. Hubo grupos de apoyo para entregar despensas a las personas que estaban solas y los WhatsApps de los colonos o de las unidades se convirtieron en medios de acercamiento. Entonces, tiene esta impronta también que hay que rescatarla, ¿no? Hay que enriquecerla. Y bueno, dentro de estos saberes ancestrales, me gustaría esta parte de esta lógica de los chamanes. Me decían, cuando alguien se enferma, el chamán decía, y los sabios preguntaban, ¿no?, a quién se enfermaba: ¿cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de contar historias? ¿Cuándo dejaste de sentirte cómodo en el dulce espacio del silencio? Si nosotros nos hiciéramos estas preguntas en la era digital, ¿cuántas enfermedades se resolverían? Una de ellas, muy importante, es la neurosis.
La neurosis es un efecto de vivir o en el pasado o en el futuro. Y ahora la neurosis por la información. Es solo dar con el dedo para tener más y más y más y más información. Pero nos olvidamos de cantar, sí. Nos olvidamos también de charlar, ¿no? De hacerlo presencialmente. Nos olvidamos de vivir ese mundo que nos ofrece la naturaleza y con el que ya dejamos de convivir, ¿no? Entonces, ahí está la voz de estos grupos originarios que tienen sabiduría desde el contacto con la naturaleza también, ¿no? Sí, porque tal vez nos acerca, consumimos más, tenemos mayor acceso, pero ¿realmente lo disfrutamos? Exacto. O nos lleva, la red nos lleva a nosotros. Y bueno, no sé, ahora justamente en los celulares se mide el tiempo que uno está en redes. Y es impactante el tiempo que pasamos en ciertas aplicaciones que yo pienso a veces, si yo este tiempo lo dedicara a hacer mi tesis de doctorado, yo lo hubiera terminado. Claro. ¿No? Si yo ese tiempo lo dedicara a jugar con mis amigas o a jugar con mi hijo o a jugar con mis sobrinos, sería otra relación también, ¿no? Las relaciones se fortalecerían más. Pero veamos cuánto tiempo pasamos y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo es que nuestro tiempo se pierde? O lo puedes ocupar. Tú puedes, claro, que ver una información, un video, y hay información súper valiosa en las redes también. Pero ¿cuánto tiempo estamos ahí? ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos regalando a la red? ¿No? Y bueno, en el periodo de la pandemia surgieron algunos afiches, algunos carteles, algunos pósters que referenciaban a datos estadísticos que estaban sucediendo y que se estaban analizando. Entonces se logró ver que también dentro del ámbito de la pandemia se dieron acciones desde la economía social y solidaria que fortalecieron a las personas que no tenían trabajo, a personas que vivían solas y no podían ir por sus víveres, a personas que a lo mejor vendían verdura, fruta o algunas otras, daban algunos otros servicios y tuvieron que dejarlos por la falta de contacto. Y en las acciones de economía social y solidaria fueron donde vieron más resultados de apoyo. Justamente la señora que vendía la fruta dijo, denme por teléfono, pídanme y nosotros lo llevamos. Y aquí lo que vemos es que se crearon cooperativas, ¿no? También se crearon otras formas de organización colectiva a través de la pandemia. Y bueno, también hubo varios tips de enfrentar el confinamiento que a través de los carteles y a través de las redes se promovieron, ¿no? Desde cómo saber si había riesgo de COVID, qué hacer en caso de que alguna persona estuviera enfermo, a dónde acudir en caso de que tuviera necesidad. Y toda esta información fluyó y también era información que nos ayudaba a prevenir. Y finalmente hubo acciones intergeneracionales que fueron muy positivas, jóvenes ayudando a adultos mayores contando historias para los niños. Hubo un ejercicio que a mí me llamó mucho la atención de estudiantes de trabajo social que decía, yo conozco el lenguaje de señas. Y en ese lenguaje de señas lo que hicieron fue grabarse. Entonces las personas que no escuchan, a través del lenguaje de señas van a saber qué está pasando y hubo muchos videos del lenguaje de señas para saber cuáles eran los riesgos de COVID o para transmitir un programa. Entonces vemos que el COVID-19 también nos presentó muchísimas ventanas de posibilidad de construcción colectiva, solidaria y comunitaria. Así es, o sea, sin duda alguna ha beneficiado en muchos aspectos y creo que eso es lo que hay que rescatar, el aspecto positivo y cómo nosotros podemos enriquecernos a través de la tecnología. Exacto, Viviana. Bueno, es momento, si te parece bien, de revisar las respuestas de la segunda pregunta de Mentimeter. Vamos a ver qué respuestas tenemos ya. La pregunta es, desde tu experiencia, menciona algunos desafíos que has enfrentado al usar la tecnología para lograr tu bienestar integral. Tenemos muchas respuestas. Mira, dice por aquí, reto, seguridad, desconocimiento, dependencia, innovación. Tenemos también tiempo, conexiones, investigar, constancia, relaciones violentas, no saber usar, falta de control, haters, evitar sitios web, incertidumbre, recursos, difamación,
el uso incorrecto, seguir personas negativas, también está por aquí, salud visual, cansancio mental, lenguaje, sedentarismo, independencia, el conocimiento, también sin duda está por aquí. ¿Qué te parecen estas respuestas? Me parecen muy, muy interesantes porque hay una gran necesidad de expresarse, ¿sabes? Y creemos que todo está dicho y que la gente está normalizando. No, las personas estamos buscando información que nos ayude a comprender lo que está pasando y que nos ayude también a saber desde dónde eso aporta a mi vida, construye mi bienestar y hasta dónde está siendo ya un riesgo. A mí me parece que esta aplicación de la lluvia de ideas a través de las palabras justo aparece como esta gran diversidad de pensamiento. No es dicotómico, no es bueno o malo, sino toda la gran diversidad desde lo que les preocupa, lo que están viendo ya como riesgo, aquello que han encontrado como posibilidad y aquello también que encuentran como duda para seguir investigando. Entonces creo que estos desafíos en la era digital son centrales de observar. Porque si bien es cierto que llegó la 5G y ahora podemos operar de un lugar a otro y podemos acercar información y ya sabemos qué pasa en la Luna y ya sabemos qué pasa en el Sol y ya sabemos qué pasa en otros países en menos de un segundo, también tenemos que mirar desde dónde toda esta información nos ayuda a construirnos un criterio y a construirnos un mundo que comprendamos y que también podamos saber qué sí y qué no retomamos de la información. Me parece que aquí mencionaron algo muy importante que es las formas de ataque, ¿no? Las formas de agresión dañan a las personas a través de las redes. Se ha logrado, el bullying o la violencia ha habido desde antes de que llegara la 5G y antes de que llegara la pandemia. Lo que pasa es que se utiliza ahora otro medio, que antes no se tenía y que ahora se tiene. Y que creo que va dando vueltas porque tenemos ahora redes, por ejemplo, el Netflix, ahorita nos está presentando muchísimos documentos, muchas series que hablan sobre la violencia escolar, la violencia hacia los padres, la violencia entre hermanos, pero cómo esa información que nos están poniendo ahí la analizamos. Yo veo muchos comentarios, por ejemplo, de la serie de adolescencia que están muy centradas en la cuestión mental y en la cuestión del individuo, que es el chico, ¿no? Se formó mal. No, va más allá de eso. Y justamente creo que el director trata de presentar todos los ámbitos y uno de ellos es la escuela. Y aquí, por ejemplo, está presente, ¿no? La violencia, está presente la desorganización, está presente la incomunicación, está presente la desigualdad, está presente el consumo de sustancias, ¿no? O la dependencia a algo o a alguien. Está presente el abuso también, está muy presente la búsqueda individual de soluciones, ¿no? Hacia los problemas generales o sociales. Y esto es un marco de gran diversidad de posibilidades que no podemos centrarnos solo en una, ¿no? El ejemplo de la escuela me parece sumamente interesante en esta serie porque ¿cómo es posible que uno tenga que gritar para que los estudiantes escuchen? ¿Cómo es posible que tengamos que hacer una claridad directa a una persona, a un joven, que sigue vulnerando a un estudiante delante de su padre? ¿Cómo es posible que la escuela resulta ser más desorganización que organización? ¿Y cómo es posible que la escuela deja de ser ese espacio para aprender? Ese espacio de convivencia, ese espacio de duda, ¿no? De crear nuevas cosas, como decía Freire, ¿no? Un espacio de una pedagogía de aprendizaje, pero de una pedagogía también que genere esperanza. Entonces creo que ahí están todos los marcos sociales que están siendo vulnerados y no se ven, porque las soluciones tienden a ser individuales. No tiene que ver con ese hogar que se trastocó, no solo tiene que ver con el joven, no solo tiene que ver con la violencia que se ejercía hacia él, sino es un marco social en el que están todos involucrados y todos están vinculados a través de estos elementos que están siendo afectados, ¿no? Por la vinculación también de violencia que se ejerce a nivel general, ¿no? Entonces, justo en estos carteles que se presentaron durante el COVID-19 se hacía un análisis de qué estaba afectando
¿no? ¿Qué estaba afectando la era digital? Y justamente es la utilización de los juegos, la utilización de las redes para violentar, la utilización de juegos que generan guerras. Hay juegos que de veras son absurdos, pero que a veces no sabemos y no conocemos porque no estamos con nuestros hijos o porque no sabemos qué juegan. Pero, por ejemplo, hay un juego en donde se le pagan por matar personas y hay un costo de acuerdo a la persona que matas. Eso no puede normalizarse. Pero no sabemos qué juegan los jóvenes, porque no estamos con ellos, o nos aburra a nosotros en otra generación, o porque ellos están tan ensimismados que nos lo platican, ¿no? Entonces vimos también cómo el COVID-19 atentó en contra de ciertas condiciones de género y de violencia. La violencia hacia las mujeres aumentó, el feminicidio aumentó en el mundo, pero principalmente en países de América Latina. La Organización Panamericana de la Salud declaró, ¿no?, el nivel de violencia que aumentó el feminicidio, la violencia hacia los niños, hacia los adultos mayores. Porque el estar en casa implicaba que esa violencia que se expandía un poco, que se diluía un poco cuando el niño salía, o cuando la mujer iba al trabajo, o cuando el hombre iba al trabajo, se quedó en la casa. Y entonces encontramos grados de violencia importantes. Y bueno, la educación también se fracturó a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, yo encontré casos, por ejemplo, en secundarias, donde los maestros intentaban, de verdad, yo vi todo el esfuerzo de los directores y del equipo administrativo de tratar de jalar las redes a la educación. Y yo me acuerdo que había juntas en donde había 5 niños que habían entregado todas las tareas de 35. Y los otros 30, entre que no tenían computadora, entre que no seguían las instrucciones porque no sabían, o los maestros que no alcanzaban a movilizar la formación por la falta de conocimiento de las plataformas. Encontré mucha gente en la universidad, por ejemplo, maestros que renunciaron a dar clase porque no conocían el manejo de las tecnologías. Y bueno, este cartel es muy significativo y con esto termino, porque en el Día Mundial del Trabajo Social del 2025, uno de los eslogans o de las frases que formaron parte de este Día Internacional fue fortalecer la solidaridad intergeneracional por un bienestar duradero. ¿Por qué es importante hacer énfasis en la solidaridad intergeneracional? Porque curiosamente en los países en donde está entrando la derecha como gobierno, han sido los jóvenes los que han votado. Y eso significa que no se hizo el relevo generacional en los países donde la democracia existió. No se les dijo a los jóvenes por qué se ganó esa democracia y por qué la estaban viviendo ellos, y no se les dijo cómo defenderla. Esta lógica intergeneracional genera puentes, genera posibilidades donde parece que hay abismo y genera acompañamiento entre unos y otros. Hay que generar y fortalecer ese relevo generacional para que veamos qué había antes, qué había ahora, qué hay ahora y qué podemos construir para después. Y qué importante también para nosotros conocer todo esto, porque nos permite acompañar a las infancias, a las adolescencias de una mejor manera. Así es. Muchas gracias, maestra Norma, por todo esto que nos has compartido. Gracias, Viridiana, por tus preguntas. Ahora que conocemos mejor las estrategias y aspectos clave para promover el bienestar integral en la era digital, es muy importante ahondar en estos temas, y si ustedes desean hacerlo, la maestra Norma compartió material complementario. El enlace está en el chat de comentarios de esta transmisión. ¿Recuerdan la pregunta que realizamos al inicio del seminario? Es momento de ver ya las respuestas que tenemos y que nos han enviado. Ya tenemos por acá los resultados. Y dice la pregunta: ¿cómo proteges tu salud emocional en el entorno digital? El 26% respondió evitar comparaciones en redes sociales, 50% seguir cuentas con contenido positivo y 24% buscar ayuda profesional cuando lo necesito. ¿Qué te parecen estos resultados? Geniales, no son respuestas muy asertivas, muy claras, ¿no?, de qué se puede hacer, y me da muchísimo gusto, porque parecería, ¿no?, que nuestra voluntad no exista. Ahí está. Y ahí están opiniones de búsqueda para estar mejor y lograr el bienestar integral. Me gusta Exacto. mucho la respuesta. ¿Se han perdido algún seminario de esta serie?
Les invitamos a visualizarlos y revisar el contenido. El enlace está disponible en el chat de comentarios. Maestra Norma, hemos recibido ya varias preguntas a lo largo de esta transmisión. ¿Te parece si damos respuesta a ellas? Claro, claro. Con ¿Nos mucho apoyas, por favor? Sí, claro que sí. Tenemos de Eli Pérez, que nos comenta: siempre es un placer seguir aprendiendo y qué mejor que un tema de bienestar personal. Saraí Alba pregunta: ¿qué puedo hacer si me doy cuenta de que una persona está afectada emocionalmente por el uso excesivo de dispositivos móviles? Pues es importante acercarse a la persona y preguntarle, ¿no? Cómo es que vive la dinámica con la era digital o con las redes, y empezar a platicar con ella sobre qué hacía antes. Es decir, si pasa 38 horas frente al dispositivo, qué podría hacer en esas 38 horas y qué hacía antes. A lo mejor salía con sus amigas, a lo mejor leía un libro, a lo mejor salía a caminar, se dedicaba a ver cómo crecían sus perritos, no sé, algo hacíamos antes que no tenía que ver con las redes. Entonces, regresar a esa posibilidad de vida social y de vida comunitaria y de vida integral, ¿no?, que teníamos, para saber que ya no estamos encerrados, ya no estamos en casa solamente, sino que podemos hacer de esta era digital algo beneficioso para nosotros. ¿Qué pasaba antes? ¿Dónde estaba ese tiempo? ¿Dónde ocupaba ese tiempo? Claro. Rosalinda Miranda Vega comenta: de lujo, muy interesante, gracias. Yael Amezcua pregunta: ¿de qué forma puedo identificar que necesito un equilibrio emocional saludable? Bueno, algo que está pasando mucho en esta era digital es que a lo largo del tiempo perdemos horas de sueño. Por ejemplo, ¿no?, las personas empiezan a tener insomnio. Hay un proceso adictivo a los dispositivos. ¿Qué haces con el dispositivo? ¿Lo dejas en tu cama o lo dejas fuera? Antes te vinculabas con más personas y ahora ya no te vinculas con las personas. Hay como ciertos síntomas que nos están diciendo que estamos perdiendo esa autonomía y esa decisión de qué hacer con nuestro tiempo. También, ¿qué es lo que más ves, ¿no?, en las redes? ¿Qué es lo que más te gusta ver? Hay temas específicos, a quién consultas, ¿no? Hay jóvenes que dicen, no, ni hay que ver el TikTok, ¿no? ¿Y por qué no hay que ver el TikTok? Pues porque lo hacen niños pequeñitos que luego no saben ni qué información ponen, ¿no? Entonces, es una forma de decir que es una desinformación, que no hay como mucha preparación para hacer un TikTok. Pero bueno, durante la pandemia nos ayudó la posibilidad de hacer TikToks. Ahí hubo gente que se entretuvo, ¿no? Hubo gente que salió a desarrollar habilidades que tal vez no nos conocía o no sabía que tenía, pero no estamos ya encerrados. El tema es que no nos podemos encerrar solos. Creo que hay que darse cuenta de eso. Tiene que haber un equilibrio. Sí, ese equilibrio de bienestar, ¿no? Es lograr la integralidad. Y ahí es donde nos vamos a sentir mejor, claro. Eli comenta: actitud, equilibrio y buenas decisiones nos ayudan a un bienestar integral digital, Así precisamente. es. Santiago Guerra pregunta: ¿de qué forma los docentes podemos promover el bienestar digital de nuestros estudiantes? Qué importante. Los docentes somos, yo también soy docente, somos muy importantes en la condición digital. Primero, si nos ponemos como antagonistas totales de la era digital, lo que vamos a hacer es perder a nuestros estudiantes. Sino más bien saber qué es lo que ven, qué es lo que les gusta y saber cómo integrar la condición digital al aprendizaje lúdico, creativo y de participación activa, ¿no? Ha habido, por ejemplo, casos o ejemplos donde los maestros cantan con los niños, ¿no?, y graban la forma de cantar o bailar. Hay maestros que, por ejemplo, les preguntan a los niños quiénes son, cuáles son sus valores, cómo se autodefinen ellos mismos, y ayuda a los niños a sentirse plenamente con su autoconcepto, ¿no?, con su autoconfianza y a bien tratarse. Entonces yo creo que hay que usar la era digital para lograr captar la posibilidad de comunicación con nuestros estudiantes
en el proceso de aprender y de generar esperanza. Creo que ahí está la clave del docente. Somos muy importantes. Entonces, las y los docentes, les docentes, necesitamos capacitarnos y perderle el miedo a la era digital y también pasar por el proceso de alfabetización. ¿Y qué significa eso? Aprender qué es una computadora, cómo funciona un celular, una tablet, alfabetizarnos y formarnos para que toda esa era digital vaya a favor de la formación de los estudiantes. Claro, qué importante. Maribel García Rojas comenta, muy importante el tema de hasta dónde poner límites al uso de la información y hasta dónde transgrede los espacios personales. Y Amairani Cabrera pregunta, ¿qué hábitos digitales podemos fomentar en la familia para cuidar el bienestar de todos? Pues ha habido ejercicios, por ejemplo, no comer con los celulares en la mesa. Esa es una condición básica porque se pierde la charla y se pierde el disfrute de la comida. Establecer momentos en donde podemos estar en las redes y momentos en donde hay que estar en familia. Hay que estar conviviendo entre nosotros dentro del hogar y momentos también en donde podemos compartir lo que vemos, compartir lo que hacemos, ¿no? Sería muy interesante cuando los jóvenes nos empiecen a platicar de cuál es su juego favorito y empezamos a participar con ellos, conocemos qué hacen, ¿no? También compartir esos espacios. Por ejemplo, hay algunas películas que se pueden compartir en familia y reúnen, ¿no? A lo mejor un lugar que se encontró en redes y que queremos visitar, pues también eso puede ayudarnos. O alguna charla, ¿no?, que sucedió y que encontré y que quiero compartir con los demás, ¿cómo la platicamos? Pero tratar de generar espacios específicos para eso. Okay. José Pedro Velázquez pregunta, ¿cómo podemos concientizar a los jóvenes sobre la importancia de tener un equilibrio en el uso de la tecnología? Para los jóvenes es muy importante la socialización y la aceptación. Ahí está la clave. Y esa socialización y esa aceptación no solo, en las redes es muy ficticia. En las redes no logra concretarse con personas en la realidad. No sabemos si del otro lado existen esas personas o no. Es en la relación cotidiana, frente a frente, en donde se construye aceptación y vinculación. Ahí está la clave con los jóvenes, porque se aíslan tanto que luego no saben cómo socializar. Y bueno, yo lo pensaría en los adolescentes que están en proceso de tener novia y de aprender qué es la relación de pareja, se aprende haciéndolo. Y en las redes, algunos, algunos tutoriales habrá, ¿verdad? Pero no sabemos en la práctica eso cómo va, porque algunas personas hacen relaciones en línea, pero realmente son muy pocas las que podrían funcionar. Pero si lo haces de manera presencial, los jóvenes aprenden a socializar y no perder esos espacios. En las escuelas lograron hacer trabajos colectivos con los deportes. En lugar de estar en el aula, jugar básquetbol, voleibol, hacer torneos colectivos para que se conocieran, porque una maestra decía en una preparatoria, decía, es que ya no puedo callarlos, se la pasan hablando, platican y platican. Claro, ¿cómo no van a hacerlo si durante casi 2 años solo veían la computadora ni conocían a sus compañeros? Tienen que platicar. Entonces decían los maestros, hagamos algo para que se siga socializando y que podamos integrar a los jóvenes en actividades que les van a ayudar a nivel educativo, y fue el deporte. Claro. Por último, tenemos el comentario de Magdalena Colin Rebollo, que dice, gracias por proponer estrategias que nos benefician y modifican nuestra visión contextual. Muchas gracias, maestra Norma, por darle respuesta a las preguntas de nuestra audiencia. Gracias, Viridiana. ¿Nos quisieras dar algún comentario de cierre o modo de conclusión? Pues me gustaría solo comentar de las fuentes de información que anexé en los documentos que pueden el público puede consultar. Hay algunos documentos que son sumamente interesantes. Justamente está el del doctor Ugarteche para ver cómo impacta el COVID-19 en la economía, en la sociedad, en lo político y en lo mundial,
Me parece que es un artículo muy interesante. Hay otro artículo que habla sobre cómo la era digital trastocó la vida de las sociedades a partir del COVID-19. Entonces es un artículo muy cortito, pero viene muchísima información de un estudio mundial. Entonces me parece que ese sería muy bueno consultarlo. Y agradezco muchísimo los comentarios, las preguntas. Muchísimas gracias, Viridiana, por esta charla tan agradable y pues por el espacio que nos da también Aprende MX para compartir y comunicar nuestros pensamientos que no quisieran quedarse aislados y perdidos en las redes. No, esperemos que no. Muchas gracias a ti, maestra Norma, por todo lo que nos has compartido. Sin duda son estrategias que vale mucho la pena analizarlas y ponerlas en práctica. Claro, muchas gracias. Gracias. Les recuerdo que el material que comenta la maestra Norma está en el chat de comentarios, ahí encontrarán el enlace para que puedan acceder a ellos. Y bueno, antes de concluir este seminario, recordemos que estamos hablando de salud integral, la cual incluye no solo el bienestar físico y emocional, sino también el equilibrio en nuestro entorno digital. Con esto en mente, les compartimos el siguiente mensaje. Esta campaña busca promover estilos de vida sanos para la comunidad educativa, porque es fundamental comprender la importancia del ejercicio regular, los buenos hábitos alimentarios y la salud mental para un bienestar completo. Con esto finalizamos. Agradecemos su participación en esta emisión y les esperamos en el siguiente seminario virtual. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Gracias al personal técnico, académico, de producción y a quienes realizaron la interpretación a lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Yo soy Viridiana Arbizu. Hasta pronto.